Señal directa. Y justamente sobre esta iniciativa vamos a platicar con la diputada Mariana Casillas, quien presentó esta iniciativa en temas de vivienda. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy contenta de volverles a saludar. Igualmente, qué gusto saludarte. ¿Cuáles son estos 4 puntos que manejaba ya nuestro compañero Ignacio Pérez en la nota, pero que me gustaría ahondar contigo lo que estás proponiendo? Mira, pues justo estos 4 puntos de iniciativa nacen de la necesidad de que Jalisco esté enfrentando una crisis habitacional tremenda, ¿no? Y que es una lucha muy de mi generación porque posiblemente las personas de mi edad, un poquito más grandes, un poco más chicas, nunca accederemos a una casa o a una vivienda propia. En este sentido, nosotros nos decidimos por varias cosas, ¿no? Uno, señalar a los verdaderos responsables, que son los malos políticos que hacen, junto con los empresariados y los cárteles inmobiliarios, colusión para seguir acaparando este mercado. Y número 2, pues no dejarnos y empezar a legislar por un futuro que no solamente merecemos nosotros, sino las generaciones que vienen más adelante. Tenemos 4 puntos que vamos a impulsar. El primero es el tope de renta y el registro digital de contratos de arrendamiento. ¿De qué va esto? El día de hoy hay aumento indiscriminado por parte de quienes arrendan las casas y no se ha regulado, y lo que nosotros buscamos es que justamente en una renovación de un contrato de renta no pueda superar lo especulado, por así decirlo, por el Banco de México en temas de inflación. Significa que pues no puede subir más de la inflación tu contrato en un caso de renovación. Y en segunda, pues que se abra un registro digital abierto, público, de contratos de arrendamiento, justamente para cuidar a las personas que estamos buscando rentar en ciertas zonas. Cuando nos demos cuenta que hay, porque los hay inmobiliarias que rentan espacios a precios excesivos, a veces por encima del 200% de su precio real, pues tener una base de datos que más nos dé claridades de cómo tienen que estar muchísimo más prevenidos. Es como un tema de hasta cuidado al consumidor. En la número 2 es la producción de vivienda pública de arrendamiento asequible. Nosotros ya habíamos metido un proyecto de exhorto ante el IJALBI para ver la posibilidad de hacer estudios que nos lleven justamente a la posibilidad de que aquí en Jalisco y sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara se tomen predios que son públicos o no, para la construcción de vivienda para las personas que más lo necesitan, sobre todo mujeres en situaciones de vulnerabilidad, personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues el Estado tiene que garantizarnos nuestro derecho a la vivienda digna y el Estado debe volverse a encargar de la construcción de vivienda social, así como lo está dictando ahorita el gobierno federal liderado por la doctora Claudia Sheinbaum. El número 3 es la tipificación del delito de especulación inmobiliaria, porque sabemos que la especulación es la que está llevando a las periferias y lejos de sus lugares de origen a las personas, pues que buscamos una casa a un precio accesible. La verdad es que la mayoría de los jóvenes tenemos que desplazarnos a colonias súper periféricas porque de otra forma no podemos tener una casa propia o vivir aquí en el centro de la ciudad, pero con 500 roomies en una misma casa, ¿no? Que estamos en contra de los que acaparan terrenos y no los utilizan, de que el mercado no se autorregule y que justamente, que sí se autorregule y que ellos sean los que fijen los precios de renta y de venta. Estamos en contra de quienes acaparan masivamente viviendas en zonas marginadas, provocando que la banda que está históricamente viviendo ahí sea desplazada y que se utilice información privilegiada sobre planes gubernamentales para obtener plusvalías superiores al 200%. Y por último, y no menos importante, vamos a hacer una abogacía pública para personas inquilinarias que consiste que pues si una familia enfrenta un desalojo que es injusto, que es injustificado, pues no esté en en un estado de indefensión y que haya una procuraduría social que realmente se interese en los problemas de la clase inquilinaria que en este momento se encuentra abandonada. Mariana, se nos estaba cortando un poco tu comunicación. Voy a ver si entendí en términos generales lo que ustedes están planteando. Y la pregunta va en el sentido de cómo conseguir una regulación de los precios del mercado de la vivienda
cuando estamos hablando de particulares. Al final de cuentas, un particular decide en cuánto quiere arrendar su casa o en cuánto la quiere vender, y quien la renta o la compra, pues decide si quiere pagar ese precio o no. ¿Cómo regular, cómo autorregular un mercado que hoy se rige bajo la ley de la oferta y la demanda? Creo que el punto justamente de los registros públicos va a ser fundamental para que el consumidor sepamos realmente lo que es justo o no. Justamente no podemos obligar a las personas a poner en un precio determinado la renta o venta de sus casas. Lo que sí podemos hacer es a través de un tema de pedagogía, de compartir información, este ejercicio nos tienen y llevar a ciertas colonias privilegiadas, pues a un sector de la población específico. Eso en el registro digital de contratos de arrendamiento creemos que se puede solucionar, además de lo del tope a la renta, a la proyección de inflación del Banco de México. Muy bien, Mariana. Bueno, pues Mariana, aprovechando que ya te tenemos aquí en este espacio, me gustaría cambiar un poquito de tema y preguntarte qué está pasando con esta reforma de las infancias trans, que según lo que nos estaban diciendo también los diferentes colectivos, pues van atrasados en cuanto a la toma de decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que venció el 15 de enero pasado. Sí, el día de hoy hubo una manifestación afuera del Congreso de colectivos de la diversidad. Salimos a acompañarlos, a escucharles. Aquí la exigencia es que grupos antiderechos han estado teniendo diálogos con grupos parlamentarios para impulsar una consulta pública sobre el decreto de la Suprema Corte, que homologar la ley local y acatar la orden de decreto de la Suprema Corte y la identidad de los niños y niñas del estado de Jalisco. Esto es lo que fueron a exigirnos los colectivos. Y nosotros, desde nuestra bancada, en consulta los derechos de las personas. Bueno, pues ahorita retomaremos la comunicación con la diputada Mariana Casillas justamente para hablar de este tema de las infancias trans, que ya lo platicábamos el día de ayer en este espacio informativo. El 15 de enero era el plazo que tenía el Congreso del Estado de Jalisco, los diputados, para, bueno, pues aprobar las reformas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había ya, o ya más bien ya dictaminó, donde pues puede haber un cambio de cédula, de género o de identidad, mejor dicho, en las infancias trans a partir de los 3 y 4 años de edad. Y Mariana, diputada, nos comentabas justamente de esta manifestación que se dio el día de hoy afuera del Congreso del Estado de Jalisco. ¿Diputada? Bueno, parece que nuevamente tenemos un problema de conexión con la diputada. ¿Me escuchan? Ahí la escuchamos bien, diputada. Nos comentaba que habían tenido justamente una manifestación hoy afuera del Congreso. Sí, el día de hoy colectivos de la diversidad se manifestaron afuera del Congreso para exigir justamente un diálogo abierto con diputados y diputadas. Lo que hacen grupos antiderechos y personas que no le interesa el bienestar de los niños de Jalisco se han acercado a grupos parlamentarios para pedirles una consulta pública de lo que debería ser acatado por el legislativo, que es el decreto de la Suprema Corte, ¿no? Y aquí hay dos cosas que son muy interesantes. La primera es que el legislativo no puede poner en consulta algo que es un decreto de la Suprema Corte de Justicia. La única chamba que tenemos y que tenemos pendiente desde hace 17 meses es legislar y homologar la ley de Jalisco para que haga sentido con este decreto. La segunda es que los grupos parlamentarios del PRI y una diputada de Morena están impulsando una consulta pública de lo que debería ser un derecho para el libre desarrollo de la personalidad de los niños y niñas de Jalisco. En ese sentido, pues nosotros hemos expresado de forma muy clara y en varias ocasiones que los derechos humanos no se deben poner en consulta. El día de mañana va a haber una votación para turnar a comisiones estas consultas públicas que no deberían existir. Nosotras desde esta bancada vamos a votar contra
y esperamos que los demás grupos parlamentarios también se posicionen en contra, porque sería un atropello contra los derechos de los niños y niñas de Jalisco. ¿Diputada? Bueno. Sí, le preguntaba, diputada, que qué es entonces lo que está frenando esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Perdón? ¿Qué es entonces lo que está frenando que los diputados actúen en consecuencia a lo que ya dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Es completamente una falta de voluntad política, no solamente de esta legislatura, sino desde la pasada. Está sucediendo lo mismo que sucedió con la votación del matrimonio igualitario. Aquí llevamos 17 meses sin legislar y los días siguen contando. En el matrimonio igualitario se aventaron 7 años. No podemos permitir que suceda esto. Urge legislar y urge que suceda ya este año. ¿Bancadas que se oponen a esta legislación? Sí, el PRI y una diputada de Morena. ¿El PRI y una diputada de Morena son quienes están oponiendo a esta decisión? Así es. Perfecto, bueno, pues estaremos muy al pendiente de qué es lo que sucede. Diputada Mariana Casillas, como siempre, muchísimas gracias por la disposición en este espacio. Muchas gracias por invitarme, como siempre, muy agradecida, y seguimos en comunicación. Por supuesto, esté por seguro que así será. Son las 9 de la noche ya con 45 minutos. Bueno, pues ya lo escuchó usted, la bancada del PRI y una diputada de Morena son quienes se oponen a esta legislación y quienes están pues parte de